Olvidar dónde dejaste las llaves puede ser normal, pero olvidar para qué sirven no lo es. Hoy vamos a hablar acerca de los trastornos de la memoria que muchas veces no empiezan cuando un familiar ya no reconoce a sus hijos, a sus familiares. Empieza mucho tiempo antes y el problema es que muchas veces no lo detectamos. Esto es Sin Fecha de Vencimiento, un espacio donde hablamos acerca de la edad y el envejecimiento como realmente es, una etapa de la vida que se puede vivir con calidad si aprendemos a hacerlo. Hoy vamos a hablar del tema de memoria, deterioro cognitivo y demencia, un tema que realmente es altamente complejo, pero el día de hoy lo vamos a tratar de hacer de una manera más sencilla para que podamos tomar acción. Comenzamos. Bueno, hoy me acompañan dos personas para que este tema realmente pueda ser lo más sencillo posible. Se los podamos explicar en palabras que podamos entender para sobre todo poder tomar acción y saber en qué momento tenemos que actuar. Entonces nos acompaña la neuropsicóloga Larisa Maya, que básicamente ahorita vamos a ir viendo a qué se dedica realmente un neuropsicólogo clínico. Y también nos acompaña la licenciada Cintia Rodríguez, que es licenciada en enfermería y que ella básicamente se dedica a cuidar pacientes cuando ya están con unas demencias muy avanzadas. Y bueno, yo soy geriatra y aquí lo que tratamos de hacer en este momento es integrar miradas diferentes para que podamos entender, o sea, qué pasa antes, porque muchas veces vamos omitiendo ciertas cosas que normalizamos y pensamos que son normal por la edad, pero que realmente tenemos que cambiar el chip y decir, no, eso no es normal. Entonces, hoy después de este podcast, yo esperaría que podamos entender qué es lo normal, qué no es lo normal y cuándo tenemos que actuar, porque usualmente el problema no lo entendemos hasta que ya estamos en él y nos cuesta mucho poder aceptarlo porque no actuamos a tiempo y nos trae más consecuencias. Entonces, para iniciar, vamos a empezar con lo más básico, que es cuándo significa qué es normal con la edad y qué no es normal con la edad con respecto a la parte cognitiva, a respecto a los trastornos de la memoria. Porque como empezamos al inicio decimos, bueno, que bien frecuente que me digan los pacientes, doctora, es que mire, ya tengo problemas de memoria, se me olvidó la llave, se me olvidó tal cosa. Pero realmente, vamos a preguntarle mejor ahora a la neuropsicóloga, ¿qué es realmente lo normal con la edad? O sea, ¿qué sí es? Esto sí, esto no, y en esto sí tenemos que actuar. Bueno, pues encantadísima de estar con todas ustedes, ¿verdad? Más que todo, lo que usted mencionaba, doctora, que algo que es muy frecuente es que nosotros podamos como olvidar pequeñas cosas del uso cotidiano. Yo le digo a mis pacientes que hay cosas que se quedan en nuestro inconsciente. Por ejemplo, bajar la grada ya es como que a veces uno va rutinariamente. Entonces lo mismo sucede en el ámbito de que dicen, ay, es que no sé dónde dejé lo que usted mencionaba al principio, las llaves. Entonces, pero es que como usted está tan monótono, entonces todo lo va haciendo como que cotidianamente. Sí. Pero el hecho de que usted diga, ok, a ver, esto, y aquí, ¿qué puedo tomar en esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo que? Entonces, esto es una taza. Pero, ¿y qué se toma en una taza? Entonces, ahí es como que viene lo anormal. Sí. Cuando el paciente se le dificulta reconocer o entender cosas que anteriormente eran parte de su vida cotidiana. Sí. ¿Me explico? Entonces, ahí es cuando ya nosotros empezamos a identificar que, por ejemplo, mi papá, mi prima, mi abuela, memoria episódica, que es la que nosotros decimos que, por ejemplo, lo que ayer, ¿qué comiste ayer? Y es como que... No me acuerdo. Sí, ajá. Y pero me recuerdo yo a mis papás me decían, pero ¿por qué le preguntas eso a mi mamá? Me decía mi mamá, ¿verdad? Que es por mi abuela. Si, por ejemplo, yo no me recuerdo lo que comí ayer, le digo, a ver, hagamos un intento. ¿Qué comió usted ayer? Es normal que usted me diga, espérate, voy a pensarlo. Sí. Entonces ella lo piensa y después lo recuerda. Ah, comí tal cosa. En cambio, mi abuela, cuando le estaba haciendo el examen, ¿verdad? Evaluación, yo le digo, ¿qué comió ayer? Y mi abuela,
¿qué comí ayer? O sea, y mi abuela se inventaba unas comidas que no había sido lo que realmente había comido ayer. Sí, nada. Entonces, desde ahí es donde está la percepción, que es cuando es normal y cuando es anormal. Por ejemplo, normal es como que, espérate, déjame recordar, ¿qué comí ayer? Y ya normal es como que más bien usted empieza a recordar lo que comió tal vez el domingo, ¿verdad? Dice, comí un pollo y tal vez el pollo lo comió el domingo, ¿verdad? Y no fue lo que comió ayer. Ayer tal vez comió huevito picado, un ejemplo. Sí. Pero usted está como en donde realmente puso la atención y no se enfoca en esos pequeños puntos de donde está la memoria episódica. Sí, claro. Aquí también, o sea, usualmente, vaya, por ejemplo, cuando a mí me llegan a la consulta me dicen que llegan por problemas de memoria, pero realmente el título como tal son trastornos o problemas cognitivos. Entonces, a veces también hay que explicar que no es un problema de memoria específicamente hablando, Claro. es un problema de la cognición. Entonces, ¿qué es la cognición? Sí, bueno, la cognición es como que todos esos procesos mentales en donde se encarga de adquirir, de poder codificar y poder retener toda la información. Entonces, por eso mismo entra como los trastornos cognitivos, ya que ahí entra la memoria, la atención, entran incluso las funciones ejecutivas, también entra como la toma de decisiones, entra también como el estado de ánimo, llega a afectar también en todo ello. Entonces, cuando hablamos aquí de problemas es como cuando nosotros también en el ámbito emocional, ¿verdad? En el área de psicología, netamente, solo psicología, que dicen, no, que tienes un problema. Entonces, y no es un problema, son trastornos. Por ejemplo, los chicos con TDAH, no, es que este niño tiene problemas y no, es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, en este caso, no es de que tenés un problema o cuando los hijos se frustran con los padres, ¿verdad? Sí. Que tú no te pones de tu parte. Mamá, si ayer le dije que tal cosa y usted me vuelve a repetir y a contar la historia o me está volviendo a preguntar que lo mismo, de que ya lleva 5 días preguntando, pero es que no es un problema de ella, sino que ya es un trastorno cognitivo donde Sí, entra una variedad. Entonces, si se fijan, acá hay un componente bien importante, que es no solo perder la memoria, es que esa pérdida de memoria nos está afectando la funcionalidad. O sea, porque desde el punto de vista de geriatría, nosotros siempre vamos a tomar como nuestro parámetro más importante la función del paciente. O sea, porque nuestro objetivo es que el paciente sea lo más independiente posible. Entonces, ¿qué significa eso en términos sencillos? Que él pueda seguir desempeñándose en sus labores del día a día de la mejor manera. Entonces hay cosas como bien sutiles, que por ejemplo, vaya a olvidar las llaves donde las puse, sí, pero al rato hago memoria. Yo a veces le digo a los pacientes, es porque no puso atención. Usted hace las cosas en automático, entonces es porque muchas veces también me toca ver pacientes que son como de todo quiero rápido y están haciendo mucho multitasking, que es lo que uno dice, mientras estoy cocinando, estoy escuchando música, mientras estoy hablando por teléfono. Entonces obviamente la mente no está adaptada ni diseñada para hacer multitasking, Claro. Está diseñada para que uno se concentre en una actividad para que pueda rendir de la mejor manera, pero por los cambios que tenemos de la sociedad pensamos que esa es la mejor manera de trabajar del cerebro y no, eso no. Lo estamos forzando a trabajar de manera inadecuada, entonces estamos confundiendo falta de atención y falta de organización con problemas de memoria. Sí. Entonces, aquí también es caer otro punto bien importante porque a veces, como decíamos, pasa a veces que hay mucho tiempo de que no se detecta porque lo estamos normalizando. Entonces, ¿cuándo sí es importante o cuándo sí hay pérdida de función que necesita ser evaluada? O sea, cuando el paciente, esa pérdida de memoria está implicando pérdida en sus actividades diarias. Entonces, ¿qué Así significa? es. En términos sencillos, para que uno lo pueda reconocer de mucho tiempo atrás, nosotros clasificamos las actividades en 3 niveles: básicas, instrumentales y avanzadas. Entonces, avanzado es cosas que tienen que ver más con nuestro gusto particular, hobbies, por ejemplo, trabajar, viajar. Entonces, puede ser muy sutil que, por ejemplo, ese paciente que tenía un hobby que le encantaba o lo que sea, o ya no lo quiere hacer. Porque ya no lo puede hacer o porque ya no quiere viajar, porque se empieza a confundir, ya no puede planificar de la misma manera. Entonces aquí hay un problema de ejecución, como decía. Entonces puede ser muy sencillo y que digan, no, porque ya está grande, es la edad. O puede ir avanzando mucho más incluso, que por ejemplo pacientes así me han llegado a la consulta, personas que han manejado toda su vida en una ciudad conocida, por ejemplo, como aquí en San Pedro Sula, tienen 40 años manejando. Entonces, que ahora les cueste más, por ejemplo, llegar a su casa, cuando ha sido cosas que han hecho por 40 años. Entonces, obviamente esas cosas tienen que llamarnos la atención. O la típica también
de que le dejan dinero a la mamá o que ya después no le alcanza y qué me está pasando, que ya no saben cómo administrar adecuadamente el dinero. Entonces, lo que estamos viendo ahí es pérdida de función en las cosas que tenemos que hacer del día a día, pero lo normalizamos tanto porque, como decimos, ya por la edad, ya que no tenga dinero porque se le pierde, ya que no maneje, yo lo llevo, ya que no haga las cosas de la casa, yo le pongo a alguien, ya que no cocine. Entonces, les estamos quitando independencia y autonomía y lo estamos normalizando, entonces no se da cuenta uno, no se da cuenta hasta que eso llega en un punto de que ya ocasiona tal vez un accidente. Que, por ejemplo, quiso cocinar, dejó la estufa encendida, se quemó algo, casi quema la casa. Ya me han llegado casos así de eso. O se salió de la casa un ratito. O sea, porque faltan segundos realmente para que pase un accidente. Claro. Se salió y se perdió. Que la vez pasada me preguntaban, ¿por qué últimamente hay tanta gente desorientada? O sea, no es que haya un problema, es que eso no es normal, o sea, no es normal perderse en su ambiente habitual. Entonces, cuando eso ya empieza a suceder, y si se fijan, va progresando, es progresivo. Entonces, lo seguimos normalizando, y probablemente, porque es lo que yo he visto, a mí me llegan hasta que realmente colapsó el vaso. O sea, que es que ya hay trastornos del comportamiento, que se puso agresivo, que me gritó, que se peleó con tal persona, que de hecho ya eso ya está empezando a afectar el entorno familiar, porque le dieron dinero, no sé, a la mamá, a la abuela, y dijo que tal persona se lo había robado, le creemos y se pelean entre ellos. Sí, o sea, es cierto, parece pasa. tipo chiste, pero es anécdota realmente. Sí. O sea, sí me llegan a la consulta y cuando yo empiezo a indagar, ok, empezamos a ver qué es lo que pasó, qué hay detrás. Créanme que esa gente llega como 5 o 10 años después de que empezaron todos esos cambios. No, porque yo pensé que era normal, doctora. O sea, yo lo normalicé porque a mí me han dicho que de la edad es normal ese tipo de cosas. Entonces, realmente no es normal. Pues, o sea, lo normal sería que todas esas pérdidas, como lo que usted decía, ¿cuáles son esas pérdidas ejecutivas que vamos perdiendo? O sea, la memoria más reciente a veces nos puede fallar. La capacidad de procesar la información en un adulto mayor es diferente. Sí pueden aprender, eso es importante que lo sepan, porque no, ya estoy grande y yo ya no voy a aprender. No puedo. Pero su forma de aprender es completamente diferente a como lo haría alguien más joven. Entonces son esos pequeños cambios que sí son esperados por el envejecimiento, pero también en esos mismos cambios los podemos potenciar. Porque a veces decimos, pues voy a estar en la casa sin hacer nada. Entonces obviamente la mente entra en un off realmente. La sustancia gris se queda en pausa. Sí, porque nadie me está usando para trabajar, Sí. entonces no me necesita, entonces... Y obviamente hacer las cosas del día a día, sus labores de la casa es rutinario, como decía usted. Entonces no necesitamos a veces como poner mucho a trabajar el cerebro, porque es algo que se ha aprendido, pues. Pero llega un punto de que ya eso no lo podemos aprender. Sí. Entonces creo que ese punto es porque estamos normalizando cosas que no son normales del envejecimiento. Eso cuando me comentaba ella, bueno, comentaban con nosotras, lo del conducir 40 años, hace poquito me llegó un paciente, 80 años, ¿verdad? Y la esposa estaba como que, dice, ok, no me había dicho lo que le había dicho el neurólogo. Entonces, pues el neurólogo me lo mandó para valoración cognitiva. Cuando la valoración cognitiva, yo veo que el paciente netamente tiene un trastorno cognitivo. Entonces, cuando yo le explico a la esposa me dice, el neurólogo me dijo lo mismo, me dice. Pero yo pensé, me dice, que era parte de la edad. Pero fíjese que ya empecé a notar cosas extrañas, me dice, cuando él me enseñó incluso cómo es San Pedro Sula. Él me enseñó todos los lados de San Pedro Sula porque él pudo, o sea, él desde aquí pequeño ha conducido, dice. Y ahora pasamos por un lugar y él dice, ¿y ese lugar? Y, o sea, ahí es donde él más bien tiene años pasando por ahí. Claro. O sea, entonces ahí me decía como que ha notado de que él, por ejemplo, tenía que ser bien... hacer bastantes como las secuelas de las acciones que iba a hacer, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, vaya, como que nosotras, ok, ahorita estamos aquí y que después toca ir a cenar y que a alguna les sale una emergencia, entonces como que ese desorden que me hicieron hace que la mente se quede como... paralizada. Ajá, exacto. Entonces ella dice, ya aquí ya me pareció extraño. Entonces quería como adjuntar esta experiencia, ¿verdad? De estos pacientes donde han dicho, ok, esto ya no es normal, pero ya tenía como unas secuelas previas. Sí, de hecho, o sea, no es algo así que digan,
como que tiene meses. No, realmente tienen años en esa condición que se ha ido progresando. Entonces, realmente primero yo digo siempre, primero tenemos que poner contexto de qué es normal y qué no es normal. Porque creo que de los errores más frecuentes que tenemos con el envejecimiento es normalizar, es que es normal por la edad. Ajá. Entonces, realmente la mayoría de cosas que nosotros pensamos que es normal por la edad tienen nombre y son patologías. Así es. Entonces, obviamente, normalizarlas nos retrasa tratamientos. Entonces, por ejemplo, en el caso de hablando específicamente de los trastornos cognitivos de demencia, o sea, las estadísticas en ese punto están bien altas. O sea, alrededor del mundo tenemos 57 millones de personas que tienen demencia y cada año se suman 10 millones más. O sea, que eso significa que cada 3 segundos aparece un nuevo caso de demencia. O sea, cada 3 segundos. Y entonces, para los que están diagnosticados. Y el problema es exactamente que no están diagnosticados y las estadísticas nos dicen que esperamos que para el 2050 eso se triplique. O sea, imagínense la cantidad exorbitante de personas que vamos a tener con esos tipos de enfermedades porque muchas veces lo estamos normalizando. Entonces, no es normal. Y de hecho, ahorita lo que queremos tratar de ir haciendo es como llevarle la secuencia, o sea, qué pasa antes, o sea, qué está pasando durante, o sea, porque si nosotros sabemos reconocerlo y lo ponemos como una enfermedad, no como algo normal del envejecimiento, no vamos a decir, es que ya me tocaba. No, ¿qué acciones tenemos que hacer para que eso no nos pase? Entonces, realmente el punto está también en la prevención. Y creo también de que un punto también que pues, la licenciada nos va a tocar es la parte de la familia. La familia en este tipo de trastornos es vital e importantísima. ¿Por qué? Porque obviamente parte de la enfermedad es que el paciente lo va a negar. O sea, que la autopercepción del paciente no reconoce que hay un problema. Entonces, es raro que por sí solo el paciente diga voy a ir a consulta por ese tipo de problema porque no lo reconocen. Entonces, quien lo reconoce es su entorno más cercano, o sea, sus hijos, su familia, su esposa, que empiezan a decir como que se está empezando a comportar diferente, como que guarda un montón de cosas ahí que él ha encontrado que guarda comida y en ese sentido que huele mal. Y cuando voy a buscar es porque dejó comida ahí debajo de la cama, o sea, comportamientos que nunca los ha tenido, que no son normales. Entonces, si el familiar lo detecta, es realmente quien lo lleva es el familiar. Pero, como le digo, lo retrasamos por el tiempo, pues. Entonces, y yo creo que también, o sea, en nuestro medio es algo que está como muy negativo. O sea, realmente de las cosas que, por eso fue que quise hacer esto, porque también hay que hay mucha falta de información, la primera. Y la segunda, también la percepción que tenemos de este tipo de trastornos. O sea, nos da mucha pena, tal vez, o mucho miedo, creería yo, realmente, aceptar ese tipo de problemas. O sea, porque, por ejemplo, cuando me llegan a mí a la consulta, me dicen, mire, doctora, mi mamá no tiene problemas de memoria, lo que tiene es Alzheimer. Pero el Alzheimer es un tipo de demencia. Y evidentemente, o sea, y viera, mi mamá me dice todo. Viera qué memoria de esa señora, cómo recuerda todo, pero me está recordando cuando era niña. Cosas de memoria a largo plazo. Cosas de memorias a largo plazo, que eso no se ha perdido todavía y es el proceso normal de la enfermedad. Claro. Entonces, pero si yo le pregunto qué día es hoy, no lo recuerda. Entonces, ahí le digo, o sea, no estamos hablando, estamos perdiendo como la idea porque regresamos al mismo punto. Estamos normalizando algo que realmente no es normal. Entonces, ahorita vamos a pasar, por ejemplo, al punto cuando ya tenemos el trastorno y a cuando, o sea, porque ahorita lo que estamos hablando es el consultorio. O sea, cómo hace uno el diagnóstico, qué cosas son normales, le explica al paciente, qué cosas no son normales. Dándole a entender al paciente también y a los familiares que no es una etiqueta, ¿verdad? Sí. Así como yo le digo a mis pacientes, no, es que usted no anda una talla S, ni talla M, ni talla L de la enfermedad. Así como que, ay, que tengo tal cosa, porque les da miedo decir, dicen más bien, tiene eso. Sí. Es que mira que vengo porque tiene eso, que se le olvida. Ajá, y hasta lo dicen más bajito. Sí. Ajá, exacto, pero realmente, por ejemplo, lo que decíamos al inicio, o sea, pero ya en el momento que nos toca vivirlo, no se vive en un consultorio, se vive en el entorno, en la casa. ¿Y quién tiene que lidiar con esto en el día a día? La familia. Sí, claro. Entonces, para nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de geriatría, la familia es clave y vital. O sea, porque, por ejemplo, les voy a poner un caso de un paciente. O sea, tengo un paciente que a mí me lo refirieron por trastornos cognitivos, llega la primera vez solo. Entonces ya me empieza a contar el señor todas las historias, bien amable y todo lo demás. Entonces, le dejo indicaciones y todo lo demás, o sea, de medicamentos, hay que hacer esto y lo demás.
el señor realmente trataba de hacer su mejor esfuerzo, escribía todo, lo llevaba, o sea, bien organizado, porque él sabía que ya tenía Con problemas agenda y todo. con agenda y todo lo demás. Sí. Pero, por ejemplo, la siguiente consulta vuelve a llegar solo. Entonces, y ya le pregunté, ¿y aquel medicamento? Y no se acordaba, porque esto tampoco lo llevaba anotado. Y entonces me volví a repetir las mismas historias que me he hecho la vez pasada, los cambios de los medicamentos, lo que habíamos quitado, no se acordaba. Entonces me sentí como en la escuelita. Literal, agarré una receta y le digo, esto se lo va a entregar a su familiar. Y le tuve que poner, por favor, venir acompañado, porque el paciente tiene deterioro cognitivo, entonces me estanco. O sea, porque no le Claro. puedo seguir ninguna indicación porque el paciente no se va a Como acordar. que el pronóstico no llega a ser más bien fiable, más bien lo retiene. Ajá, exactamente. Entonces, ahí realmente la familia es clave y vital. O sea, si hay un buen apoyo, entonces aquí entra otro punto que es clave. ¿A quién tengo que entrenar, por así decirlo? Así es. A la familia. Porque la familia es la que se va a enfrentar a todos estos retos de cambios de comportamiento, cambios de irritación. No se quiere tomar las pastillas, Sí. agitación. Entonces, La frustración también. la frustración, o sea, realmente cuando a mí me llegan al consultorio, o sea, yo hubiera querido que me dijeran bien antes para no tener que ver todo este tipo de situaciones, Sí. pero como se ha normalizado, no han llegado a tiempo. Claro. Entonces, por ejemplo, usted trabaja en una residencia donde recibe este tipo de pacientes. ¿En qué etapa llegan los pacientes? ¿Y cuáles son los retos que la familia le dice que han tenido para poderlos cuidar? Bueno, pues buenas tardes ambas. Gracias por la invitación, doctora. La etapa que llegan generalmente es bien avanzada, ya cuando los familiares, los hijos, están tan agotados, están frustrados porque no pueden tratar la enfermedad o porque se niegan, como manifiestan, se niegan a saber el diagnóstico, a saber qué tipo de demencia tiene. Entonces sí, llegan sumamente agotados, llegan cuando sus padres tal vez se les han caído en casa o también que lo que mencionaba, que se desorientan y quizás se escapan de su casa. Entonces en esos momentos es que ellos buscan la ayuda. Entonces uno de los mayores retos para nosotros como enfermería es poderle crear una rutina al paciente, adaptarlo al nuevo entorno porque él viene de su estado, de su casa, de sus actividades diarias, conocer toda la historia de este paciente. Sí. Siempre tratamos de que sea la familia cercana, la que viven con ellos, la que nos den toda la historia del paciente y involucramos al que ha cuidado a este paciente, Sí. porque como Él ya es el sabe, que más. es el que más lo conoce. conoce, o sea, puede tener los hijos y pueden saber la información, pero quien sabe la rutina que lleva a diario es el cuidador y no siempre es alguien que tenga un lazo sanguíneo. Entonces también los involucramos para poderlos recibir y crear una rutina. Sí, claro. Entonces aquí realmente yo creería, o sea, porque veo mucho tipo de pacientes y muchas enfermedades diferentes, pero creo que de las enfermedades que realmente es un reto para la familia son las demencias. ¿Por qué? Porque uno, para empezar, como decíamos, no las reconocemos a tiempo. Segundo, estamos bajo un prejuicio de que no, yo no tengo eso. Entonces, obviamente, si lo estamos negando, pues obviamente no buscamos ayuda adecuada. Claro. Si le agregamos a eso también, como decía, empiezan a haber mucho conflicto familiar porque usualmente le queda la responsabilidad también solo a una persona, que esa persona se sobrecarga, y de hecho existe algo que se llama sobrecarga del cuidador, Sí. y las demencias son las enfermedades que más sobrecarga nos generan. Entonces, obviamente, si le dejamos la carga a una sola persona, esa persona va a estar cansada, frustrada, agotada, y aparte no solo emocionalmente, sino físicamente hablando, por los gastos, o sea, porque muy probablemente hay más gente que puede apoyar, usualmente, pues, aquí en nuestro medio son los hijos, y de paso la culpan porque, vaya, por ejemplo, no sé, se cayó, porque en eso literalmente son segundos para que pase un accidente. Se cayó, se dio la vuelta y en eso se fracturó. Entonces, los que no estaban apoyando llegan y dicen que fue por tu culpa, mira ¿por qué no hiciste eso? Entonces, imagínense, de estar tratando de hacerlo mejor, porque un paciente con demencia es súper demandante, o sea, 24/7, y a veces, por ejemplo, en la noche no los dejan dormir, porque también empiezan a tener trastornos del sueño, trastornos del comportamiento, no pueden salir, se empiezan a aislar incluso las personas que los están cuidando, porque a veces como también tienen conductas inapropiadas, les da pena de hecho salir con sus familiares, o se ponen agitados porque obviamente como no reconocen el entorno, no se pueden adaptar. Entonces empiezan a decir, y a la nada así como, vámonos, mira que empiezan a decir cosas que... Entonces obviamente les da mucha pena que pasar por ese tipo de situaciones vergonzosas. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Se empiezan a aislar. Entonces, ya realmente, Leo, cuando ya llegan a pedir ayuda, es porque realmente rebalsaron, colapsaron,
Y ya obviamente eso nos costó el desgaste de la persona que está cuidando, que muchas veces incluso está más desgastado que el mismo paciente que tiene demencia. Sí. Y he visto casos incluso que el cuidador está más enfermo que el paciente, o sea, porque se descuida de sí mismo. Incluso casos que el cuidador se muere primero por no haberse cuidado, por no tener una buena red de apoyo. Entonces, aquí es clave. O sea, el cuidador es una figura vital. O sea, para mí, por ejemplo, cuando empiezo a tratar a un paciente y que los veo así, que la hija, porque usualmente son las mujeres, llegan así cansadas, frustradas, se les nota una carga así que de ansiedad, que me empiezan a hablar rápido, doctora, que no sé qué, aquí, que allá. Entonces, un éxito para mí de tratamiento es que el cuidador venga tranquilo. Si el cuidador está tranquilo, digo, el paciente ha estado bien. Si el cuidador no está bien, entonces para nosotros, si el cuidador no está bien, el paciente no va a estar bien. Entonces, por eso ya es un binomio inseparable. Tenemos que hacer que el cuidador entienda qué es lo que tiene que hacer en casa, cuáles son esos cuidados, y muchas veces no son, como a usted le toca ver, no es solo medicamento. Obviamente le vamos a dar medicamento porque es una enfermedad que hay que tratarla. Y agregado a esto, no solo tienen demencia, tienen más enfermedades, que padecen de la presión, que padecen del azúcar, que toman otros medicamentos. Entonces realmente el día es un reto. Cada día lo tienen que vivir completamente diferente. O sea, que hoy fue un día bueno, hoy se quiso bañar, hoy no me rehusó las pastillas. Entonces casi llevan como un diario de todas las cosas que van pasando, una bitácora. Entonces, por ejemplo, o también la duración, si el paciente se torna agresivo, cuánto duró la duración o qué fue del entorno que lo llevó a esa. Exactamente. Entonces muchas veces, aquí a veces, porque me dicen, doctora, deme algún medicamento para poderlo controlar. Entonces realmente yo sé que me voy a tardar más tiempo en explicarle al familiar qué es lo que hay que hacer, pero vaya, por ejemplo, una de las conductas que es bien repetitiva, que me pasa es que la señora ya no se acuerda, una demencia bien avanzada, y el hijo le dice, que ya te dije 50 veces que no es así. Le va a decir 50 veces más porque la señora no se acuerda. Entonces, obviamente, al familiar, de hecho, también le da mucha frustración ver a su papá, a su mamá, a su abuela así, y verla tan diferente a como ella se la imagina. Entonces, obviamente, de hecho, me ha pasado que me dicen, mire, doctora, yo antes no tenía una buena relación con mi mamá. Entonces empiezan a surgir otras cosas emocionales dentro la misma persona que está cuidando, y al mismo tiempo ese enojo, esa cólera, esa frustración. Es resentimiento. Esas cosas, aunque pareciera que no son importantes, ahí empiezan a salir. Sí. Entonces es algo que realmente lo tenemos que poner dentro del campo de juego, por así decirlo, porque lo tiene que cuidar. O sea, y no desde una obligación por cuidarlo, sino lo puede ver de dos maneras. Le va a tocar hacerlo sí o sí. Claro. Entonces lo puede ver como una obligación y esto me genera un cansancio todos los días y ya estoy cansada y frustrada, o puede verlo como algo que decide hacerlo, pero obviamente todos los pacientes, o sea, todos los familiares lo hacen desde el amor. Claro. Pero sin las herramientas adecuadas. Cansa, agobia. Cansa, exactamente. Entonces, por ejemplo, en la residencia, que ya tienen, me imagino una buena cantidad de pacientes con demencia, ¿cuáles son esos retos que vienen al día a día? O sea, ¿qué es lo más complicado de cuidarlos? Pues uno de los retos que sí se dan bastante, hablando de actividades concretas, es, por ejemplo, no me quiero bañar. No me quiero bañar, yo ya me bañé, o qué es bañarse. Sí, entonces, ¿cómo logramos que el paciente se bañe? Si, en primer lugar, no lo tenemos que contradecir, no hay que decirles que no se ha bañado, es que está sucio, es que huele mal. Que mírese. Jamás, porque es lo que tiene se miedo. enoja más. Sí, se va a enojar más. Sí. Entonces, lo que tiene miedo es que él está perdiendo su intimidad. Claro. Entonces, tratar de llevarlo pausado. Nosotros lo que hacemos en la residencia es tenerle todo listo en el baño para no perder tiempo. En caso que no se quiera bañar, pues tratamos de hacer una higiene más rápida o irle mostrando el paso a paso de qué es lo que vamos a hacer. Hasta nos ha tocado a nosotros meternos con ellos, pues a mostrarle que esto no pasa nada. Lo ven todo mojado y qué está haciendo, enseñando a dar un baño. Sinceramente toca porque ellos lo que tienen es miedo. El agua también tiene que estar a una temperatura que a ellos no sientan que le lastima. Claro, por la piel. Por la piel. De repente no está caliente el agua, de repente no está helada, está a una temperatura, pero ellos la sienten así. Sí, exactamente. Entonces, pues eso es uno de los retos, también darle alimentos. Nosotros lo que hacemos es darle poco alimento porque ellos siempre dicen, tengo hambre, no he comido. Sí. O qué es comer, o qué es eso, no. O eso no me gusta, y sí le gusta, pero es como que lo ve y no me gusta. No me gusta. Y después lo ve comiendo. Sí, pero ¿cómo lo vamos a lograr?
con paciencia, Así con es. empatía, dándole mucho amor, hablándole pausado, con palabras cálidas, porque verlo como que fuera nuestra familia, tratarlo como que fuera nuestro abuelo, como que fuera nuestro papá, como queremos que ser tratados también nosotros. Básicamente eso, porque sí, los comportamientos también de agresividad son bastante frecuentes y es lo que dice la autora, no siempre tiene que ir un plan terapéutico, tiene que ir un plan de acción dirigido más a actividades, redireccionarlo. Si él está reaccionando agresivo porque está en un entorno donde de repente hay personas que él desconoce, porque en la residencia eso pasa, a veces andan familiares de otros pacientes visitando, entonces para él es un rostro desconocido, no lo conozco, no sé quién es, qué es lo que anda, para mí puede ser una cartera, pero para ella no ve esa cartera, ve otra cosa que le está... Sí, o algo que le puede hacer algo daño. que le puede hacer daño, claro. entonces ya se pone agresivo, empieza un poquito, pero no tiene que ser un plan terapéutico siempre, sino que puede ser una redirección, motivarlo a hacer otra actividad. No es aislamiento, pero sí sacarlo del entorno y hacer otra actividad aparte con él. Y eso sí nos ha bastado. Sí, para que pueda... Nos ha funcionado. Sí, me recuerdo que Cintia me comentaba que de un paciente que fui a ver me dice, ay, ayer lo sacamos por un café. Dice. Ajá, sí, tratamos de hacer actividades que a ellos les gusten. Por eso es importante saber la historia del paciente, porque a ellos les gustan alguna música, específicamente música en inglés o algún cantante, su cantante favorito. Entonces tratamos de acomodar eso en su parte de su rutina. O el café, aunque no queramos, le gusta. Sí, no se lo podemos quitar. No se lo podemos Yo quitar. le mencionaba, hablando, como decía la doctora al principio, estamos hablando del consultorio y ya la licenciada Cintia ya nos habla, ¿verdad?, de la perspectiva del cuidador. Sí. Y quería decirle que, hablando, cuando yo iba a estudiar neuropsicología clínica, yo estaba súper emocionada y tenía unos pacientes allá y yo miraba casos de daño cerebral, de pacientes con bastante demencia y todo. Y yo decía, wow, que, o sea, porque uno, como dice la doctora, desde el ámbito del consultorio, uno más bien dice, wow, qué increíble está este caso, y uno como que más bien lo ve como un reto, ¿no? Pero me decía mi mamá, me recuerdo una vez hablando con ella, me dice, hija, pero vos lo ves así, pero el familiar lo ve más bien como una carga. Como una carga. Sí, y lo ve como más bien esa negación, ¿verdad? Sí. Que es como lo que también usted hablaba al principio, que es como, y también lo escuché en un familiar de un paciente, pero mi papá toda la vida ha sido activo, un hombre fuerte, un hombre bien independiente. Sí. ¿Y desde qué momento pasa esto? Sí. Pero ya son síntomas que llevan años, pero como cuando ya está bien progresivo, que ya usted nota el boom, ¿verdad? Es como cuando uno va como engordando poquito a poquito. Hay 2 libritas, sí, no 3 libritas. Nada. Y cuando tiene 20, no pasa nada. Sí, entonces yo creo que ahorita, por ejemplo, como recapitulando, como para que tengamos un poquito más de conciencia de eso, o sea, ¿en qué momento nosotros tenemos que hacer una evaluación? Realmente, como les digo, no la detectamos a tiempo. Yo mejor les pongo, o sea, siempre tenemos que, por ejemplo, desde el punto de vista de geriatría, hacer tamizaje, o sea, evaluarlos a todos, porque a partir de ciertas edades los riesgos incrementan. Entonces, como a veces no es muy evidente que el paciente tiene, entonces, sí o sí, por ejemplo, nosotros aprendimos que por lo menos a partir de los 65 años, todos los pacientes tienen que tener una evaluación cognitiva, todos. Entonces, obviamente, si lo hacemos de esa manera, lo detectamos de manera oportuna. Sí. Entonces, si salió bien, excelente. Le sigo dando indicaciones al paciente para que siga haciendo, qué es lo que tiene que hacer para seguir manteniendo esa facultad cognitiva de la mejor manera. Claro, tener una vejez más funcional. Exactamente, pero si veo que empieza como algo ahí como alterado, pues obviamente lo empezamos a estudiar para que oportunamente ese paciente pues pueda tener un tratamiento, porque sí existe el tratamiento como tal. Entonces, aquí también entra ya usted, o sea, que les hace pruebas y evaluaciones a los pacientes, porque muchas veces pensamos que evaluar la cognición es solo evaluar la memoria, y realmente no. O sea, evaluarlo es, obviamente, lleva implícito la memoria, pero realmente lo que estamos evaluando es la cognición. Y aparte de eso también entra el otro factor clave aquí, que es evaluar cómo mi paciente se está desempeñando en su día a día, o sea, cognición junto funcionalidad. Entonces, si esas dos cosas se empiezan a ver alteradas, o sea, que por un problema cognitivo mi paciente está teniendo problemas en su día a día, o sea, en su independencia, eso es equivalente a una demencia. Entonces,
ahí ya van con ustedes, que muchas veces pues ya me ha tocado referirlos, pero ¿cómo es una evaluación cognitiva? O sea, ¿cuánto tiempo toma? ¿Qué se hace? ¿Qué tipo de pruebas? Muy bien. En ese ámbito, lo que sí me gusta, ¿verdad? Es como hacerla en 60 minutos, pero yo le digo también a los familiares, mire, la vamos a hacer así, pero yo lo que trato es que el paciente tampoco se sienta tan cansado, entonces, porque al final son muchos ejercicios que hacemos, entonces, si me paso 60 minutos, le digo yo, tranquila, porque lo que quiero es que el paciente pueda respondernos bien, ver todo, porque llega a tener mucha fatiga. Entonces empezamos primordialmente conociendo el caso, ¿verdad? Como que, ok, cuénteme por qué está acá. Luego empezamos con orientación, lo que usted decía, que a veces estamos en 2026 y usted le pregunta en qué año estamos, 1982, ¿vale? Sí, total. O tal vez usted le pregunta como, ¿en qué lugar estamos? Entonces San Pedro Sula. Pero es que en qué lugar estamos no es lo mismo que en qué ciudad estamos. Sí, Sí. de hecho, en cuanto a la fecha, siempre, cuando yo les pregunto en las evaluaciones, lo que me responden es o los familiares, es que ni yo sé qué fecha es, doctora. Ajá, para O sea, tapar ajá, los eso. familiares tienen que... Ni yo sé, pregúntenme a mí, ni yo sé qué fecha es, pero eso les digo siempre es un criterio de evaluación. Nosotros siempre tenemos que estar bien orientados. Eso me recuerda como, bueno, yo en mi tesis utilicé a mi abuela porque mi motivación para neuropsicología clínica fue mi abuela. Sí. Y mi mamá me recuerda cuando estaba haciendo una evaluación neuropsicológica clínica mi abuela, me decía mi mamá, ay, pero preguntarme eso a mí, ni yo me lo sé. Ay, que hacer los cálculos, ni yo lo sé. Ajá, Eso es exacto. exagerado. ¿Cómo que? Y yo Sí, como, literal, así digo, como responden los tapando a familiares. él. Sí, exactamente. Pero sí, empezamos con orientación, luego empezamos, por ejemplo, con la atención. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos a confundir lo de memoria con atención, que incluso llegan pacientes jóvenes, a veces como de 18 años me han llegado, que mire, que tengo problemas de memoria, que no sé qué, y tal vez la atención. O sea, es como que no, y me dice, ¿no hay alguna vitamina para el cerebro? Eso es Y la que piden todo yo el le digo, no tiempo. existen las vitaminas para el cerebro, entonces le digo, no, lo que tú tienes es atención, pero como que está eso estigma de que no, que problemas de memoria y todo. Entonces empezamos con atención, cosas muy sencillas, por ejemplo, yo le digo a los pacientes, 2-5, usted tiene que decírmelo al revés. Y a veces empiezan como que muy bien, 5-2, un ejemplo. Pero cuando yo le digo 2, 5, 7, 8, ay, no, ya no pude, dice. O ya dicen, Ya no quiero. o ya dicen, por ejemplo, 9, 7, y ya inventan otros números como que querer saber, ¿verdad? Luego también empezamos con la memoria episódica, ¿verdad? Que empezamos a colocarle como una imagen y le digo, ok, vas a transcribirlo, lo transcriben y luego platicamos de otra cosa, ajá, cuéntame y que ya empiezo yo también a hacer una evaluación de sus funciones ejecutivas, que son como los hábitos diarios, básicos. Por ejemplo, ok, y usted, por ejemplo, me dice, no, mire que se me ha olvidado saber cómo me cepillo los dientes, o ya dicen ellos, no, mi esposa me va a ponerme los tenis, todo eso. Entonces, como que uno llega a saber cómo están esas funciones ejecutivas, si realmente son independientes o son codependientes. Y lo que se busca es la autonomía del paciente. Pequeños pasos y seguros, como le digo a mis pacientes, ¿verdad? A que sean pasos muy veloces y que al final retrocedamos un 180 grados. Es mejor chiquitos pero seguros, ¿verdad? Porque también al paciente le frustra saber de que el otro, por ejemplo, mi abuela es una. Ay, es que a mí no me gusta estar molestando. Sí. Siento que yo molesto. Sí, Yo sí. quiero entenderle este teléfono, que bueno, ahora ya, ¿verdad? Como ya le hicimos toda la evaluación neuropsicológica clínica, ahora el Facebook ella le llama el F, va. Ay, Mira, no. ahí tengo el F, ahí te mira en el F. Qué bonito. Pero ya tiene Facebook mi abuela, para mí es un logro que ustedes no se imaginan, ¿verdad? Pero pasamos eso, lo que son las funciones ejecutivas, el peinarse, que los desodorantes, por ejemplo, recordarle a ese familiar, póngase desodorante, póngase cremita, cosas tan básicas, pero que también llevan a esa codependencia. Entonces empezamos a evaluar eso. Luego que ya el paciente evaluamos eso, le digo yo, ok, ¿te recuerdas la imagen que te enseñé? Ah, sí, aquella que tenía aquel regalo de cosas así. Ajá. Vuélvela a dibujar. ¿Cómo? Dice. No estaba Pero es preparado que para esto. yo no me recuerdo. Dice, o sea, y le digo, no, intentémoslo. Si yo no estoy buscando que sea experto. Y ahí es cuando uno logra ver cómo está la memoria episódica. Hay unos que más bien, o sea, no es que va a ser perfecto, pero sí recordaron. Entonces uno dice, no, descartado tal vez memoria episódica. Pero hay otros que tal vez solo un círculo.
y medio dibujan otra cosa y tal vez no era lo que nosotros habíamos percibido. Luego hablamos lenguaje, ¿verdad? Que el hecho de que nosotros podamos dialogar aquí bien, a veces el lenguaje se me distorsiona en otras fases, no precisamente en las cosas cotidianas. Sí. Entonces hay uno que como que empieza a evaluar el lenguaje, la escritura, ¿verdad? Porque cuando ya afecta bastante, por ejemplo, el lóbulo frontal, ya la escritura es como que bien, el espacio ya lo hacen como que más, así que tiembla bastante, rigidez, entonces empezamos a evaluar cómo está eso. También como hablábamos lo cotidiano, decía una vez un familiar de un paciente, papi, firme, le dice, si usted ha hecho esa firma, dice, desde que tiene 20 años, le dice, y él no se recordaba ni cómo firmar. Sí. Entonces, algo tan básico. Después del lenguaje, después de nosotros ver escritura, hábitos cotidianos, funciones ejecutivas, atención, ya empezamos con la memoria directamente. Ya es como que, ok, le dicto un par de palabras. Yo le digo a los pacientes cuando llegan, mire, a mí me encanta hacer mis evaluaciones como que estamos conversando. Sí, para que no se estresen. Sí, porque claro, ellos saben que hay una evaluación cognitiva. Pregunta, respuesta. Sí, entonces yo le digo, no, o sea, vamos a sentir. Sí, los vemos como un Sí, examen. lo vamos a platicar. Entonces ellos nos están sintiendo que están siendo evaluados porque estamos platicando. Y yo les digo, ay, ahora vamos a ver tal cosita. Entonces también les digo, si se siente cansado, dígamelo, paramos, tomamos aunque sea un cafecito, lo veo porque a mí me gusta el café. Ya nos O dimos tomamos cuenta. agüita. Pero estamos así en ese conversatorio. Además de actualmente, ¿verdad? Yo no solo utilizo el ámbito de lo que es didáctico, también me gusta mucho utilizar la tecnología. Entonces, por ejemplo, hay Neurop, que se llama, es donde nosotros podemos evaluar los neuropsicólogos clínicos. Entonces, ahí hay como son como jueguitos y el paciente nos está dando cuenta que estamos viendo realmente, estamos evaluando. exacto, su memoria y su atención. Entonces yo después de eso lo paso como en el ámbito, ay, encendamos esta bombilla, ¿le gusta a usted las bombillas? ¿Qué tal cosa? O hay una que llama palabra del día. Le digo, ¿qué? Adivino palabra del día. Ay, no, pero ¿y qué palabra? Y tal cosa. Es como que vamos viendo cómo está también el ámbito de la codificación, ¿verdad? Tanto, o sea, y también tomar en cuenta el lado de escolaridad, ¿me entiendes? Sí. Porque tampoco vamos aquí a perjudicar al paciente. O sea, Sí. uno tiene que también tomar en cuenta todo ello, pero es muy extenso. Yo trato de que se sienta corto, conciso, pero si me pasó, yo le digo, ahí como el familiar, bueno, cualquier cosa, si quiere, váyase de compra y... Y ahorita arreglé, aquí me lo deja, yo lo cuido. Sí. Sí, y realmente esa es solo una parte de la evaluación. Claro, Ya después o sea, de eso lo tiene que enviar, ya sea usualmente lo que los ha atendido es el neurólogo, pero realmente a nosotros como geriatras Sí. nos toca verlo mucho, pero el ámbito que nosotros ya empezamos a evaluar es tratar de que podamos evaluarlo como persona, o sea, de manera integral. Entonces, como les decía, ese paciente con demencia no solo tiene demencia, ese paciente tiene más enfermedades, Sí. ese paciente toma varios medicamentos, ese paciente ya tiene muchas veces cambios en el comportamiento. Ese paciente, ¿quién es su red de apoyo? ¿Quién me va a cuidar al paciente? ¿Y quién me va a seguir las indicaciones que yo tenga que dar? Entonces, obviamente, solo evaluar la memoria o una enfermedad por separado no me sirve. Claro, Porque porque tienen depresión, ansiedad, o sea, Sí, todo eso exacto. está. Y viene todo el paquete completo. Sí. Entonces, la idea es juntar todo eso, porque también aquí, como usted decía, tenemos que ver, o sea, la perspectiva de nosotros es ver cómo voy a hacer yo que este paciente, incluso con esa enfermedad que tiene, pueda tener calidad de vida. Ujú. Entonces, obviamente, calidad de vida es de los topes que uno puede tener, o sea, de los objetivos más grandes y más difíciles de lograr, pero al mismo tiempo bien sencillos. ¿Cómo es sencillo? O sea, conocer al paciente, preguntarle, de hecho, qué le gusta, qué no le gusta, qué cosas sí prefiere hacer, porque obviamente todo eso lo vamos a incluir dentro de su plan de tratamiento, Claro. incluso dentro de su propia rehabilitación, porque el paciente se puede rehabilitar. Sí, o sea, se puede rehabilitar. la idea es tratar de ¿a qué va encaminada la rehabilitación? Que el paciente se pueda desempeñar en su entorno de la mejor manera posible. Entonces, si obviamente está olvidando ciertas actividades, que es parte esperada del mismo proceso, entonces le volvemos a enseñar cómo hacer las actividades. Si se le olvidó, por ejemplo, cómo agarrar una cuchara, pues le volvemos a enseñar cómo agarrar una cuchara. Entonces, como decíamos, eso sí genera obviamente frustración. ¿Cómo que no puede agarrar una? No lo culpe. Ay, es parte de la ay, enfermedad. papi, ay, mami, Sí, lo ay, es. que... Algo tan sencillo. Sí. Sí, entonces
a veces también esa parte de la paciencia, porque obviamente quien está cuidando son esas habilidades que las necesitamos mucho. O sea, paciencia para poder, obviamente no paciencia aislada, paciencia puesta en acción de saber que alguien me puede ayudar a mejorar este punto, porque como le digo, muchas veces como no lo queremos, no nos queremos como darlo a conocer, me da pena, me da miedo, lo que sea, entonces tratamos de vivirlo solo. Y obviamente, viviéndolo solo, sea de por sí acompañado, a veces es un reto, pero solo, sin tratamiento y mal acompañado y sin dirección, eso es una combinación mortal realmente. Entonces, dentro del mismo proceso, o sea, la intención es crear un plan de tratamiento que al paciente se le pueda adaptar específicamente y que la familia lo pueda seguir. A su edad. Entonces, y todo. ajá, exacto. Sí, por ejemplo, hablando de lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Bueno, yo menciono a mi abuela mucho porque ella fue yo le digo que es mi paciente VIP, le digo yo. Cada vez que voy a Santa Bárbara le encanta. La paciente 1. Ella fue mi abuela, por ejemplo, toda la vida, mis tíos, incluso mi madre, decían como, ay, no, es que mi mami no le gusta ni salir. Ay, no, es que mami sí repite cosas. Pero no es que siempre, porque mi abuela no se le notaba, entonces no creían que ella tenía como un deterioro cognitivo. Porque tal vez mi abuela, la historia que contaba siempre es que, ay, que va a haber un momento donde la Virgen va a levantar un pie y que Santa Bárbara se va a hundir, que no sé qué. Entonces como que esa historia todo hasta mis... Ya era muy repetitiva. Sí, ya hasta mis primos y el bisnieto creo que la va a escuchar también, entonces... Y 5 veces al día mínimo. Pero cuando yo hago la evaluación neuropsicológica clínica de ella para mi tesis, ya veo yo que ella tiene trastorno depresivo mayor. Sí. ¿Sí? No solo tenía deterioro cognitivo. Claro. Y ella, bueno, tiene una enfermedad base, que es epilepsia, entonces, más que todo el ámbito lateral izquierdo. Y ese me afecta lo que es la amígdala. Entonces, por ende, tiene que tener ya sea ansiedad o depresión. Entonces ya vine, ¿verdad? Y la llevé donde el neurólogo para que veamos bien, porque tú otra cosa. Y yo siempre digo eso a todos los que son médicos, o sea, poder orientar bien a los pacientes, porque le digo a mi mamá, mami, ¿y qué epilepsia tiene mi abuela? Pues, ¿tiene epilepsia? Digo, ¿cómo que solo tiene epilepsia? Hay 60 tipos de epilepsia, pues me tocó ahí. Entonces la llevamos al neurólogo y ya le dije, tiene tal epilepsia, pero yo quería colaborar con él, ¿verdad? Entonces ahí fue como que ya colaboramos. De trabajar en equipo, ¿no? Sí, o sea, y más con estas cosas es clave trabajar en equipo. Sí, luego la llevé a psiquiatría porque le dijo, ok, mi abuela, entonces, y ella le dio, tiene trastorno depresivo mayor, entonces ya, y no le dio el medicamento correcto, ¿verdad? Y, o sea, de repente mi abuela siempre tenía el pelo corto. Miren, ahora mi abuela, ustedes la ven, ahí la miro que se amarra el pelo, que se pone vincha, que más bien me ha preguntado, ¿y dónde consigo esas cosas de que antes mi abuela maquillarse? Mi abuela no se maquillaba. Y ahora mi abuela, como estuvimos haciendo lo que usted menciona, rehabilitación cognitiva, ¿verdad? Estuve trabajando en rehabilitación cognitiva con ella bastante tiempo, creo que alrededor de 1 año. Entonces ella ahora... Hay muchas, mire, mis tíos, mis primos me dicen, me diste una abuela nueva. Sí. Mis tíos me dicen, yo nunca había visto a mi mamá así, porque mi abuela todo el tiempo fue así, incluso nacieron ellos y todo el tiempo fue así. Porque el trastorno depresivo mayor, pero le puse mayor, desde mucho tiempo atrás, ajá, entonces peor se veía, como he dicho, así es ella. Y en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando todavía estaba mi abuela, decían que la epilepsia fue porque le quisieron hacer un mal. Sí, exacto. Entonces ya se imagina, no es como que había algo base, entonces nos tocó como que sacar cofre de oro. Pero ahora ella, como les mencioné a ustedes, que ahora ya tiene el tal F, ahora si ella me quiere llamar, me marca el WhatsApp, me busca ahí, Larisa Nieta, y me llama. Audios. Sí, envía audios, o sea, buenísimo. Claro, es un proceso, ¿verdad? Si usted le dicen a mis familiares, ¿y Lari cómo estuvo en ese tiempo? Ay, yo sentía, hay días que avanzaba, digamos, un 10 y después retrocedía a un 5. Sí. Pero la motivación de que, ok, yo quiero esto, era como que ahí íbamos, pero era fundamental que mis tíos entendieran la situación. Exactamente. Porque si no lo entendían, ni mi mamá tampoco lo entendía, y era al principio cuando yo sentía que retrocedía. ¿Por qué sentía que retrocedía? Porque no estaban entendiendo que claro, estaban tratando. mi mamá era como que a veces me le hablaba muy enojada a mi abuela, y me decía,
hija, entendernos. Toda una vida nosotros tratamos a mi mamá así. Sí. O sea, la tratan con amor y todo, pero toda una vida era como, ay, mami, usted como siempre. Sí, ¿Me entiendes? son comentarios puntuales. Entonces ya yo le decía, mami, pero ok, yo siento que retrocedo. Y eso nos pasa también en el consultorio, que nosotros cuando los pacientes llegan, nosotros decimos, ok, yo siempre trato de hacerle un poco, antes de entrar al paciente, entro al familiar. ¿Por qué? Porque sé que es cansado, el cuidador, quien sea, ¿verdad? Como usted decía, a veces no son de sangre tampoco. Y yo le digo, cuénteme, ¿cómo se siente usted hoy? Entonces ya yo, no, mire, ¿por qué? Porque me interesa de que también tenga la paciencia y que él se me pueda regular las emociones. Claro. Si no, voy a sentir que en vez de avanzar estoy retrocediendo. Sí, Y la frustración, y como le digo a ellos, si fuera por dinero, claro, nosotros al final estamos trabajando, dedicándonos a algo que realmente nos gusta y es nuestro de vivir, pero si es por dinero, no es aquí, lo digo. Sí. Porque uno busca sentir esos logros. Por ejemplo, ayer un paciente que ya casi yo le digo que ya casi se jubilan de mí. Entonces le digo, ya casi se jubila usted de mí, le digo. Entonces, Ya vamos a la graduación. sí, ellos me dicen, increíble cómo los cambios. Y le digo, sí, y eso es lo que a uno le motiva. Yo siento que cuando yo veo un 0.1 de cambio es como que me dan 15 adrenalinas o 15 tazas de café. Y eso fue lo que nos ayudó con mi abuela. Eso, en lo que estábamos hablando, y todo el podcast ha sido prácticamente eso, del ambiente, ¿verdad? Sí, el entorno, cómo cambia, que lo porque puede. ya ellos, por ejemplo, mi mamá, al tener un poco más de paciencia, me decía, hija, ¿qué hago? Mira que mi mamá está haciendo tal cosa, ¿qué hago? Y yo, mami, tal cosa, que no sé qué. Entonces, ¿para qué? Y eso hizo de que ahora ella, o sea, más bien ahí pasa cuando le crece la raíz que ya hay que pintar el pelo. Sí, claro. Y de hecho también, por ejemplo, cuando ya toca tratar este tipo de pacientes, o sea, uno ve si el paciente ha mejorado es porque estamos haciendo muy buen equipo con la Claro. familia y la familia nos está entendiendo las indicaciones, todos los hermanos o todos los que están alrededor están en la misma sintonía. Si uno Sintonía. está en uno y otra esta cosa, Sí, porque- no funciona. Y el otro punto también es, que es una pregunta bien usual que me hacen todo el tiempo y genera miedo también, es, doctora, si mi mamá tiene esto de demencia, ¿yo también lo voy a tener? Entonces, esa pregunta genera miedo, incertidumbre, obviamente, aparte del proceso de saber que estoy acompañando a mi familiar, pensar que a mí me va a tocar. Entonces, yo le digo, la respuesta es, la genética sí, obviamente influye, pero lo que más influye son los estilos de vida que llevamos. Entonces, ¿qué son esas cosas que realmente ya tenemos una lista completa de todos los factores que sí nos predisponen para que podamos tener un trastorno cognitivo? De los principales, sedentarismo, mala alimentación, no dormir bien, son de las cosas que más disparan tener trastornos de demencia. El estrés, la ansiedad, o sea, ahorita hablamos también, por ejemplo, de la depresión, que también para nosotros en geriatría es muy importante tratarla, porque si no se trata, eso nos puede conllevar también a un trastorno cognitivo. Sí. Sí, por ejemplo, incluso en los pacientes que tienen baja escolaridad, o sea, que pensamos un momento de, bueno, ya no voy a seguir estudiando, o sea, dejamos el cerebro como apagado y el cerebro ya no sigue teniendo pues más conexiones, entonces eso nos lleva también, por ejemplo, a trastornos cognitivos. En el caso, por ejemplo, si el paciente no socializa, eso es importantísimo. O sea, de hecho, yo siempre les pongo que hay que socializar. O sea, socializar nos protege en cierta medida de no tener trastorno cognitivo, porque obviamente al socializar, estar en un entorno, yo estoy desarrollando habilidades cognitivas. Y el lenguaje. El lenguaje y todo eso. Entonces, obviamente, si estoy aislado, estoy solo, eso genera también trastorno cognitivo. Por ejemplo, en el caso de que ya con la edad empiezan a aparecer, por ejemplo, problemas de la audición, que a veces me dicen, ay, doctor, solo es que no escucha, ahí grítele. Entonces lo empiezan a aislar y eso ya tiene evidencia completa que también nos genera trastorno cognitivo. Entonces, hay una lista amplia de cosas que sí nos generan trastornos de la memoria y realmente lo que tenemos que hacer es controlarlas. Igual, por ejemplo, todos esos factores de riesgo cardiovasculares que nos generan eso, todas las enfermedades que no controlamos bien, presión, azúcar, colesterol, no hacer ejercicio, o sea, todo lo que dañe, por ejemplo, que a veces solo ubicamos que nos va a dar un infarto, o nos va a dar un ictus o un derrame, todo lo que le genera eso también le está generando demencia. Así es. Porque de hecho también está dañando, o sea, vasitos del cerebro que también conllevan la parte de la memoria. Entonces, y de hecho, regresando al punto de por qué es tan importante, está en la tercera causa de discapacidad en la población. Sí. Después de infarto
y después de los ictus. Y esos dos también nos llevan a demencias. Sí, van siempre de la mano. Van de la mano. Entonces, la diferencia es, o sea, si ya sabemos que vamos a envejecer más tiempo, queremos prevenir que la población no llegue a eso. ¿Se puede prevenir? Completamente se puede prevenir, Claro. pero no a los 70, a los 80, que muy probablemente No. ya lo tienen. Es a los 40, a los 30, o sea, todo el tiempo, porque el cerebro necesita estar activo para que nosotros Claro. podamos seguir desempeñándonos y poder, obviamente, este punto que queremos lograr. Claro. Envejecer bien, envejecer en nuestras mejores condiciones, y eso significa seguir siendo una persona activa, que obviamente la parte cognitiva tiene que estar bien para que yo pueda seguir haciendo mis actividades. Si no está bien, no lo logro. Sí. Entonces, bueno, y ahorita realmente, ¿qué le podrían decir a ustedes, ya como tratando de cerrar el capítulo, qué le podrían decir ustedes a una persona que está atravesando o cuidando a un familiar que tiene demencia? ¿Qué le dirían? Bueno, yo le diría que no tengan miedo, que busquen una red de apoyo. Sí. Ya vemos profesionales que ya nos dedicamos a ese tipo de cuidado, que podríamos ser pues parte del apoyo. Que busquen, como dice usted, doctora, la evaluación preventiva, no ya cuando tenemos la enfermedad, porque sí, la enfermedad es un tanto complicada para la familia, para los cuidadores. Entonces, si pudiéramos retroceder a poder evaluarla y poderla diagnosticar antes, podríamos tener un mejor plan. Pero que sí existen estas redes de apoyo. Entonces, que no tengan miedo, hay tantas redes sociales que hablan de estos temas. Ahora ya la ciencia ha avanzado, ya la enfermedad no es algo que, no nos vamos a curar, pero podemos detener un poco el progreso. Sí. Entonces, sí, estudiarla. Claro. Esta enfermedad Acompañado acompañada de profesionales le va mejor. Sí. Sí. Sí, claro, bueno, yo también, dado del guión, ¿verdad? Eso mismo, porque a veces también tanta información, a veces en internet, llegan también como que a consultorio. Me ha pasado que llegan y dicen, no, que tiene tal cosa y tal vez es otra, ¿verdad? Sí. Entonces, como también mencionábamos, siempre así si usted se identifica o identifica, por ejemplo, algún familiar o conocido, etcétera, lo mejor es como que busca a los profesionales indicados para poder darle el seguimiento, ¿verdad? Y que el paciente pueda obtener lo que es una vejez funcional, porque también recordemos que después de una vida de estrés, de eso, de que nos sentimos importantes, ya después solo estar monótonos, con ser cuando nos vamos de vacaciones, yo he escuchado muchas veces, solo con escuchar, que tal vez una semana de vacaciones y dicen las personas, o un mes vaya, o 15 días, ay no, qué aburrido, ya quiero yo como que hacer algo, Volver a la misma ya actividad. necesito una rutina, entonces ya se imagina usted cuando ya prácticamente ya no es parte de Ya no hay su día, rutina. exacto, de esa rutina de caótica, de estrés, sino que ya es como que no, me levanto, veo plantitas y solito, o sea que como yo le decía también a mi mamá, no me imagino que le decía a mis amigas, me recuerdo, y no tenés ahí a tu abuela que viva cerca de vos, que quiero hacerle amigas a mis abuelas, le voy a... ¿Para qué? Porque mi abuela lo pasaba encerrada, entonces ya ahí la presenté con todos los vecinos y le decía, porque le digo, mami, me platiqué ya con la vecina. Me encanta tanto Sí, para socializar. que tuviera una nueva percepción, porque estar platicando lo mismo solo en casa a veces no se entera de otras cosas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces yo, ya llegando al punto concreto, lo que le diría también es como que igual no tenga miedo, o sea, esto es muy más normal de lo que nosotros creemos. Lo que pasa es que actualmente, o no actualmente, sino que donde quiera que esté, en China, Japón, España, cuando le llega ese diagnóstico, se siente como un antes y un después, Sí, ¿verdad? Pero aunque usted ya sabía por dentro que algo estaba pasando. sí, claro. Entonces, no tenga miedo y créame que si encuentra los profesionales realmente indicados, se siente como más bien un trabajo en equipo. Se siente más bien, hasta le gusta ir a consulta, es como, ¡ay, mire! Y bueno, yo les diría para cerrar realmente, porque es una de las cosas, como decíamos al inicio, que existe mucho mito. Entonces, creo que el principal mito que tenemos actualmente es el término de decir demencia senil. Entonces, creo que ya con esta amplia explicación se dan cuenta que ese es un término
No existe demencia senil, es un término completamente erróneo porque la demencia jamás es normal por la edad. Siempre existe de trasfondo una enfermedad que hay que investigar, hay que darle tratamiento. Sí podemos hacer que el paciente, como ya escucharon, que el paciente esté en su mejor condición a pesar de tener esa enfermedad, que va a ir progresando, sí, pero acompañado y dando el tratamiento, el paciente le va mejor, tanto al paciente como a la familia. Claro. Entonces, creo que hoy nos quitamos ese mito de decir la demencia senil no existe. Bueno, esto fue Sin Fecha de Vencimiento y gracias por habernos sintonizado.